Voy a utilizar, y no prometo nada, pero voy a utilizar para esto una herramienta nueva para la que podéis usar vuestros teléfonos móviles. Voy a ver si se ve. Dame un segundo. Sí, entiendo que estáis viendo mi presentación sobre funciones sintácticas, complementos predicativos y atributos. Perfecto. Lo que yo no veo, me temo, es el chat. Sí, gracias. Gracias, Jenny. Vale, voy a necesitar vuestros móviles, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis ahí la manera de participar. Si alguien no quiere hacerlo, no tiene por qué. Puede seguir la clase igualmente, pero es un poco para hacernos idea de cuáles son vuestras preocupaciones o cuáles son vuestras intuiciones acerca de ciertas cosas. Entonces, con esta herramienta, pues os iré preguntando cosas que podréis contestar de manera muy rápida. Podéis hacerlo o desde una web o desde el móvil. Todo el mundo lo hace desde el móvil. Escaneáis directamente ese código QR y os conectáis a donde os digan, o si no, a esta dirección que tenéis en la pantalla. Como ya os digo, soy novatísima en esto, así que yo misma lo voy a hacer también para irme asegurando de que lo voy haciendo bien. ¿Estamos entonces? Voy a poner el chat. Vale, Jennifer, te voy a pedir que me vayas dando feedback, ¿vale? Perfecto. Si quieres hacerlo con el móvil, también, porque yo vuestra pantalla no la veo porque estoy compartiendo la mía. Bueno, pues vamos allá. Voy a presentaros. Voy un poco rápida, estoy así, como un poco lanzada. Ni siquiera he saludado a algunos amigos que tengo por ahí entre el público. Voy un poco lanzada porque tengo mucho material y me gustaría que lo viéramos todo. Algunas cosas, las más teóricas, las vamos a ver solamente por encima, porque yo entiendo bueno, que si tenéis Perdón, me decís que necesitáis otra vez la pantalla. Voy a la pantalla. Sí, de momento no os sale nada, solamente... sí, voy a volver a empezar. Vale, tenéis en la pantalla un código QR o una dirección web a la que podéis entrar con vuestros móviles, porque luego yo os lanzaré algunas preguntas del tipo, ¿cuál os parece que es el atributo en esta oración? Y con eso podréis contestar de forma más ágil. Si alguien no lo tiene, no pasa absolutamente nada. Lo único que su puntuación no contará, pero podrá seguir la charla igual, preguntar igual y todo igual, ¿de acuerdo? Ahora no os sale nada, a mí tampoco, os puedo enseñar mi móvil, solo sale. Preste atención, entiendo, no hay ningún voto nuevo de momento. Eso es lo que os estará saliendo y cuando lleguemos al voto, si lo he hecho bien y he preparado bien la presentación, entonces os irá pidiendo que votéis. ¿De acuerdo? Arrancamos ahora entonces, si os parece. Vale, pues vamos. Durante las 2 semanas anteriores, mis compañeros os han ido hablando en primer lugar, Norberto, de argumentos o de complementos obligatorios y después Jennifer os habló, si no me equivoco, de complementos circunstanciales. Hoy toca hablar de los complementos predicativos y de los atributos. Mi percepción es que los complementos predicativos suscitan mucho interés en las clases de secundaria, al menos entre los profesores, no sé si entre los alumnos, pero los atributos, como que no, el atributo se identifica y ya está. Se me olvidó deciros una cosa, tenéis un botón de perdidos, de forma que si alguno de vosotros os perdéis, no sabéis dónde estamos o queréis que repita algo, le dais ahí, yo sé que os estáis perdiendo y entonces puedo volver. Hay uno perdido, 0 perdidos, vale, alguien lo ha probado, perfecto, y se puede volver atrás. Bueno, ¿qué vamos a intentar resolver en estas 2 horas? Las preguntas que aparecen en la pantalla no son los epígrafes de la charla. No vamos a ver, en primer lugar, qué tienen en común los atributos y los complementos predicativos. De hecho, yo no voy a hablar de ello, salvo en una diapositiva no voy a hablar de ello en ningún otro punto, pero me gustaría que al final pudiéramos decir algo sobre esto.
¿Por qué es interesante enseñarlos en secundaria? Esto es casi una pregunta que os lanzo, más que otra cosa. Otras preguntas que nos podemos hacer es ¿qué conseguimos cuando un estudiante identifica correctamente un complemento predicativo o un atributo? Y lo que es más importante, ¿qué queremos conseguir? Porque a lo mejor el alumno sabe identificar todas las funciones gramaticales, incluidas el predicativo y el atributo, pero eso no significa nada. O a lo mejor sí. Podemos, si queremos hacer que la clase de gramática sea más interesante para los estudiantes, porque en este afán de hacer todo divertido e interesante, a veces nos perdemos en que hay cosas que son arduas y que no hay más que estudiarlas. Pero si es que sí queremos y sí podemos, ¿cómo hacemos para conseguirlo, ¿no? Después, esto sí es un apartado que he llamado sin concesiones, algunos conceptos teóricos sobre los atributos y los predicativos, que para mí es la parte más aburrida y sobre la que pasaré más rápido. Pero lo he mantenido en el PowerPoint porque entiendo que así bueno, vosotros tenéis acceso al PowerPoint, tenéis mi correo electrónico y ya como son conceptos teóricos, pues así los tenéis ahí. Y por último, ¿qué tipo de ejercicios podemos proponer para estudiar los atributos y los complementos predicativos? De nuevo, yo os haría alguna propuesta, pero lo suyo es que seáis vosotros mismos quienes propongáis otras cosas. Vale, pues vamos a empezar con el atributo. Esto no tendría que ser así. Son las cosas del directo. Bueno, la pantalla que habéis visto es la que deberíamos ver a continuación. Primero vamos a ver un vídeo sobre el atributo. Son solamente 4 minutos, ¿vale? Y luego le vamos a poner algunos peros. Por supuesto, tiene muchas cosas buenas, pero lo que nos interesan quizás son los peros para profundizar en ellos. Jennifer, por favor, si no se escucha, me pones un WhatsApp, porque esto me pasa a veces. Lo escuchamos. Hoy vamos a hablar sobre cómo reconocer el atributo cuando estamos realizando un análisis morfosintáctico de una oración simple. Así que, vamos a ello. Para empezar, vamos a analizar unos sintagmas. Son estos de aquí. Muy satisfecha, cantante y de plástico. Empecemos por el primero. Muy es un adverbio que está modificando al adjetivo satisfecha y la palabra más importante de este sintagma, es decir, el núcleo de este sintagma es el adjetivo satisfecha y por esto estamos frente a un sintagma adjetival. Pero antes de continuar, ¿por qué he escogido estos tipos de sintagmas y no otros? Pues por la sencilla razón de que el atributo no solo puede estar formado por un sintagma adjetival, sino también por un sintagma nominal y preposicional. Dicho esto, llega lo divertido. ¿Cómo identificar un atributo en una oración simple? Para responder a esta pregunta vamos a hacer lo siguiente, formar una oración simple utilizando el sintagma que acabamos de analizar. Estoy muy satisfecha. Llegados a este punto, creo que no nos irá mal recordar los pasos que podemos seguir para analizar una oración simple de manera sistemática. Esta es mi propuesta. Primero, identifica las categorías gramaticales. Después, identifica el verbo. En tercer lugar, reconoce el sujeto. A continuación, identifica los sintagmas. Y por último, ocúpate de las funciones sintácticas que realizan los sintagmas oracionales. Bien, ya estamos listos para analizar estoy muy satisfecha. Seguro que te acuerdas del nombre que recibe el sujeto que aunque no aparezca en la oración de forma explícita, podemos intuirlo fijándonos en la forma verbal de la oración. Estoy. Por lo tanto, yo estoy. Yo es el sujeto tácito y todo lo demás es predicado. El sintagma ya lo hemos analizado anteriormente por separado, así que no tenemos ningún problema. El verbo es el núcleo del predicado que forma un sintagma verbal. Pero ojo, porque el predicado de una oración copulativa, como la de nuestro ejemplo, es un predicado nominal. Y ahora, ¿cómo adivinamos la función sintáctica que realiza el sintagma adjetival muy satisfecha? Muy fácil. Para ello, solo tienes que tener en cuenta un par de cosas muy sencillas de recordar. 1. El atributo es un complemento de los verbos copulativos ser, estar y parecer. Y 2. Podemos sustituir el atributo por el pronombre personal átono lo. Vamos a ver si se cumplen estos requisitos. Efectivamente, estoy es una forma verbal conjugada del verbo estar y podemos decir yo lo estoy.
Ahora sí, ya hemos llegado al final del análisis sintáctico de esta oración simple copulativa o también llamada atributiva. ¿Qué tal? Espero que os haya podido ayudar con esto de cómo reconocer el atributo. Bueno, ahora nos faltaría por analizar mi hermana es cantante y esta flor parece de plástico. Pero en vez de hacerlo yo, he pensado que sería interesante daros la oportunidad de que lo hagáis vosotros para que así podáis practicar. Vale, lo paro aquí porque ahora simplemente pide a los estudiantes que hagan el análisis. Entiendo que el vídeo es muy claro para los estudiantes de secundaria. No puedo evitar hacer cierta alusión a cuando Carlos, me parece que se llama el autor, dice, y ahora viene la parte divertida, vamos a analizar esta oración copulativa. Yo me imagino a los estudiantes de tercero de la ESO diciendo, vamos a analizar esta oración copulativa. Bueno, desde mi punto de vista, así no enganchamos a los alumnos, porque no hay nada que explicar en las oraciones copulativas. Es facilísimo. Van con el verbo ser o estar o parecer. El atributo puede ser un sintagma adjetivo o un sintagma preposicional y se conmuta con lo, por lo. Pues ya está. Yo hago las pruebas y se acabó. O sea, se acabó. No hay nada más. No hay nada más que El ver. complemento predicativo es Voy a una de las... saltar el complemento predicativo porque, ay, ¿veis? Esto es lo que... Vale. Perdona, que le voy a dar, como las tengo desordenadas. Vale. Lo que nos dice Carlos es que el atributo en secundaria se explica diciendo que puede ser un sustantivo, un adjetivo, un sintagma preposicional, que va con los verbos ser, estar o parecer, que el núcleo es el verbo, pero el predicado es un predicado nominal. Vamos a pensar esto bien. Y que para identificarlo podemos cambiarlo por un lo. A mí me gustaría que buscarais un ejemplo en el que el atributo no sea ni un sustantivo, ni un adjetivo, ni un sintagma preposicional. Me gustaría que buscarais un ejemplo, bueno, lo de que va con los verbos ser, estar o parecer, eso es cierto. Pero bueno, me gustaría que buscarais un ejemplo en el que los verbos ser, estar o parecer no forman oraciones copulativas. Estoy allí. Ana, el estoy allí lo vamos a discutir un poquito más adelante. Me gustaría que buscarais también un ejemplo en el que podamos decir, en el que no podamos decir que el núcleo es un verbo, pero el predicado es un predicado nominal. Cuidado con eso de predicado nominal, que a un muchacho que viene heredado de la tradición gramatical, pero claro, a un muchacho si le dices estoy perfectamente, por ejemplo, gracias Elena, pues en estoy perfectamente, a ver cómo decimos que perfectamente es un predicado nominal. Y para identificarlo lo cambiamos por lo. También hay muchísimos casos en los que el atributo no se puede combinar por lo, no se puede cambiar por lo. Pues que esto tengo que tener, voy a tener que cambiar de pantalla, es un rollo. Entonces, ahora sí, vamos aquí y ahora tendríais que poder votar en vuestro móvil. Pero no. Vale. No os deja. No os deja votar. Jenny, ¿me dices si os deja votar, por favor? Sí, sí os deja votar. Vale, perfecto. Entonces, gracias. Pues me gustaría que intentarais explicar de estos ejemplos que he puesto, quizá haya más de uno, ¿cuál nos explica a partir de la presentación que hemos visto? Los niños están cansados, la mesa es de madera, Raquel es la abogada de Juana o Juan parece muy interesante. No, pero tenéis, buscad, utilizad el móvil, aquellos que os habéis dado de alta. Si no tenéis, recordad que tenéis aquí la aplicación a la que podéis entrar. Gracias, Jennifer. Y vais votando. Hay 9 votos, 10 votos. Vale, la primera. Vale, vais votando. Voy a votar. Es que yo ya voté, entonces no me deja votar otra vez. Bueno, más o menos, aunque no hayáis contestado todos. Vamos a ver.
que habéis contestado. Bueno, alguna persona piensa que los niños están cansados, no se puede explicar con lo que hemos dicho. Otros que la mesa de madera no se puede explicar a partir de lo que hemos dicho, la mesa es de madera. Otros que Raquel es la abogada de Juana. Y parece que a todo el mundo le queda claro que Juan parece muy inteligente, es una copulativa estándar, digamos. Efectivamente, en la mesa es de madera, les tenemos que decir que el predicado, que el atributo es un predicado nominal, pero de madera es un sintagma preposicional. Si ya tienen lío con los sintagmas preposicionales, con aquello del núcleo, del enlace, etcétera, pues ahora, si encima les decimos que eso es un predicado nominal, pues no les vamos a ayudar mucho. Y por otro lado, en Raquel es la abogada de Juana. Efectivamente, la abogada de Juana no se puede conmutar por lo. Raquel es la abogada de Juana, Raquel es eso, pero no Raquel lo es. ¿De acuerdo? Ahora más adelante vamos a ver casos en los que son más claros. Estas son las copulativas identificativas. La mayoría de las copulativas que se ven en secundaria son copulativas caracterizadoras, pero las copulativas identificativas son un grupo grande de copulativas que los niños utilizan para hablar, que a veces se utilizan para analizar en secundaria, pero de las que no se habla, se asumen que son iguales que las predicativas o caracterizadoras. Bien. Perdón, que otra vez me he equivocado, porque ahora vamos a ir al complemento predicativo, no lo voy a poner entero tampoco. El complemento predicativo es una de las funciones sintácticas que da más de sí. Es un concepto mucho más amplio de lo que se puede explicar en un breve tutorial. Sin embargo, todo lo que aprenderás a continuación debe ser suficiente para el nivel de la ESO. En cursos superiores seguro que aprenderás nuevos matices acerca del predicativo que complementarán la explicación de este vídeo perfectamente. Sin embargo, para empezar a descubrir el maravilloso mundo del predicativo, este vídeo es más que suficiente. Ya lo verás. El complemento predicativo es el segmento que en las oraciones predicativas, es decir, las oraciones que no son copulativas, acompañan al verbo indicando una cualidad o estado del sujeto o del complemento directo. Lo que quiere decir esto es que el complemento predicativo complementará al sujeto o al complemento directo de la oración. En función de esto, hablamos de complemento predicativo subjetivo, o también llamado del sujeto o orientado al sujeto. Este es el caso de la oración La chica duerme tranquila, donde el complemento predicativo tranquila hace referencia al sujeto, la chica, y en este ejemplo concuerda con este en género femenino y número singular. O también hablamos de complemento predicativo objetivo, o también llamado del complemento directo u orientado al complemento directo. Este es el caso de la oración El chico lleva rota la camisa, donde el complemento predicativo rota hace referencia al complemento directo, la camisa, y concuerda con este en género femenino y número singular. Por lo general, pueden funcionar como complemento predicativo un sintagma adjetival, un sintagma nominal, un sintagma preposicional y un sintagma adverbial. Bien, a continuación vas a aprender algunas de las claves que mejor funcionan para saber cómo reconocer el complemento predicativo. El complemento predicativo no permite la pronominalización por lo. La chica lo duerme es una oración agramatical y ese chico lo lleva la camisa también es una oración agramatical. En la mayoría de los casos, el complemento predicativo se puede sustituir por así, tal como sucede con nuestras oraciones de ejemplo. La chica duerme así, ese chico lleva así la camisa. Tal y como dije al inicio de este vídeo, el complemento predicativo es un complemento de verbos no copulativos. Efectivamente, dormir y llevar no son verbos copulativos. Y el complemento predicativo concuerda en la mayoría de casos con el sujeto o el complemento directo en género y número. Esto sucede en las oraciones de ejemplo, donde el complemento predicativo tranquila concuerda en género y número con el sujeto, la chica. Y en el chico lleva rota la camisa, donde el complemento predicativo rota concuerda en género y número con el complemento directo camisa.
Pero este último punto, número 4, hay que matizarlo, ya que el complemento predicativo no siempre concuerda en género y número con el sujeto o complemento directo. Solo en la mayoría de casos, pero como veremos a continuación, no siempre. Previamente me refería a los sintagmas más comunes que pueden funcionar como complemento predicativo. Son el sintagma adjetival, el nominal, el preposicional y el adverbial. Los sintagmas adjetivales y nominales que funcionan sintácticamente como predicativos concuerdan con el sujeto o el complemento directo. Sin embargo, en los casos en los que el complemento predicativo sea un sintagma preposicional o adverbial, un infinitivo, un gerundio o una oración, puede que no exista concordancia de género y número con el sujeto o complemento directo al no ser estos constituyentes portadores de morfemas flexivos de género y número. Veamos un ejemplo de sintagma adverbial con función de complemento predicativo para entender todo esto mucho mejor. En la oración me siento mal. Vale, paramos ahí porque por ahorrar unos minutos, aunque bueno, podéis ver los vídeos si queréis. Isabel ha hecho referencia a lo que ha dicho Carlos de el maravilloso mundo del predicativo. Os aseguro que el mundo del predicativo es maravilloso, pero dudo mucho que explicándoles a los alumnos esto, que ya os digo, no es el autor, porque esto es una clase estándar de secundaria. Dudo mucho de que esto les parezca un mundo maravilloso, pudiendo mirar lo que hay fuera, ¿no? Que dice, bueno, es igual, es una larga historia. Vale, vamos a ver. En el vídeo, el autor ha dicho que podemos identificar el complemento predicativo porque no se puede conmutar por lo, porque se puede sustituir por así y porque si se puede, si es un adjetivo o un nombre, concordará con el sujeto con el complemento directo. Ahora tenéis que decirme qué es de manera correcta en María contestó a la pregunta de manera correcta. Ahí ya veo, podéis escribir vosotros mismos lo que consideréis e irán apareciendo vuestras preguntas. Complemento circunstancial de modo. Complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de modo. Vale, todo el mundo está de acuerdo en que esto es un complemento circunstancial de modo y sin embargo, o modificador del nombre. Cuidado, tenemos por ahí un modificador del nombre. Ana, me dices que no, pero no sé qué quieres decir con el no. Podéis tomar por mi parte, a no ser que hubiera mucho jaleo, podéis encender vuestro micro y hablar, ¿eh? Ana, ¿tú piensas que es un complemento predicativo? ¿Alguien más piensa que sea un complemento predicativo? Lo podéis ir poniendo. Bueno, ahí tenéis todas las respuestas. Básicamente todos decís que es un complemento circunstancial de modo. Alguien ha dicho por ahí un modificador del nombre, adjunto o complemento circunstancial de modo. Ana, no te deja votar. ¿Te has inscrito? Si no, puedes probar en esta página web. Lo puedes hacer también. Ay, que tú no lo ves, la que tienes arriba. Vale, bueno, pues nos lo pones por aquí, no te preocupes. No hay unanimidad. Bueno, en realidad sí hay unanimidad, pero lo habéis puesto de forma diferente. Hay quien ha puesto CCM, todo con mayúscula, luego CC modo, por eso aparecen cosas distintas. Sí llama la atención que si entre profes de secundaria no sois capaces o somos capaces de ponernos de acuerdo en una oración básica como es esta, pues ¿qué les vamos a exigir a los muchachos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Esto es un poco lo que habíamos visto. Mirad, me gustaría, he dejado esta pregunta abierta. ¿Qué estamos haciendo cuando enseñamos funciones sintácticas en secundaria? No tenéis límite. Antes de que empecéis a mostrar cosas, os pregunto os explico por qué quiero que me contestéis a esto. Desde tercero de la ESO y también en primaria, los alumnos se ponen a identificar funciones sintácticas de oraciones cada vez o de segmentos cada vez más complejos.
Bueno, pues nosotros, o sea, cuando a los estudiantes les enseñamos cómo funcionan los sistemas del cuerpo humano, les estamos ayudando a conocer mejor su cuerpo, ¿no? Y el profesor que explica la nutrición sabe que está enseñando a los estudiantes a conocer mejor su cuerpo. ¿Qué estamos haciendo cuando enseñamos funciones sintácticas en secundaria? Y podemos decir que estamos enseñándoles a mejorar, pero ¿cómo? A mejorar su escritura, por ejemplo, o a mejorar su expresión. Pero ¿cómo enseñar funciones sintácticas puede contribuir a mejorar su expresión? Me gustaría si pudierais escribir, quien se atreva o quien lo tenga claro, quien quiera o todos, una frase sencilla sobre qué hacemos cuando enseñamos funciones sintácticas. Enseñamos sintaxis como si fuera algo externo a la lengua y un emoticón de apuro. Parece que solo les enseñamos a poner etiquetas, el error. Bueno, a alguien les enseñamos razonamiento. Reflexionar sobre qué aporta cada palabra o elemento en una comunicación. Procuro que piensen más y etiqueten menos. Enseñarles a reflexionar sobre su lengua. Les hacemos pasar de hablantes nativos a hablantes competentes. Pero, ¿por qué funciones sintácticas? ¿Por qué no les hablamos de categorías mejor? Intentamos que razonen. Me gustaría que la respuesta fuera sobre funciones sintácticas. ¿Por qué no les enseñamos relaciones entre sintagmas? ¿Por qué no les hablamos de las categorías gramaticales? ¿Por qué les hablamos de funciones sintácticas? ¿Qué tiene de relevante el hecho de ser sujeto para que sea digno de enseñar en secundaria o de ser complemento directo? Porque es lo que nos enseñaron en la universidad, a pensar, dice Gema. Vale, no tengo una respuesta, claro. Yo ojalá la tuviera, porque podríamos acabar ya aquí, es un saco de un café, pero no la tengo. Pero me parece que es algo que un profesor se tiene que plantear antes de meterse en clase. Bien, yo os doy mi punto de vista, ¿no? En última instancia, cuando enseñamos funciones gramaticales, lo que queremos es que el estudiante entienda, en primer lugar, que el lenguaje es jerárquico. Es decir, que unas palabras se relacionan con otras y forman sintagmas. Y que los sintagmas, un sintagma cuando está formado se relaciona o bien con un núcleo, o bien con otra palabra, o bien con otros sintagmas. Y que todo el lenguaje se articula de la misma manera, que es esta, que es de manera jerárquica. No sé cuántos alumnos de secundaria son capaces de hacer la afirmación de que el lenguaje es jerárquico. Así, si les preguntamos. Y creo que cuando les enseñamos funciones gramaticales, también les enseñamos que los sintagmas se relacionan de tres maneras diferentes. Y que complemento directo es una manera de relacionarse con el verbo y complemento preposicional rígido es una manera muy parecida de relacionarse con el verbo, parecida a la del complemento directo. Y que complemento circunstancial de modo es otra manera de relacionarse a lo mejor con el verbo o a lo mejor con el sintagma verbal, pero un poco diferente que la de complemento directo. Y que cuando estamos diciendo predicativo, pues esa relación con el verbo es absolutamente diferente si es que hay relación con el verbo. Ya cuando estamos diciendo atributo, estamos hablando de otra cosa. Porque yo he oído en secundaria, yo tuve un paso fugaz por la secundaria y escuché alegremente decir que el complemento directo, no, perdón, que el atributo es el complemento directo del verbo ser y estar. Entonces, claro, sirve, a ellos les sirve porque identifican. La pregunta es si aprenden. Y también tenemos que enseñarles dentro de qué hacemos cuando enseñamos funciones gramaticales, que los predicados y los atributos no son complementos. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista. Vale. Vamos a empezar con los atributos. Otra preguntita corta. ¿Qué puede resultar interesante al estudiar los atributos? O sea, vamos a meternos en el maravilloso mundo del atributo. ¿Qué podemos hacer para que el alumno no escuche los 3 minutos necesarios para que sepa identificarlo para el examen y luego se desconecte? Y para que el alumno, esto lo he comentado yo creo que con gente que está en este grupo de Mallorca, para que el alumno no llegue a casa con 200 frases que analizar y que todas ellas sean sujeto, verbo, copulativo, atributo, sujeto, verbo, copulativo, atributo, sujeto, verbo, copulativo, atributo. Venga, votos. ¿Qué puede resultar interesante? ¿Qué tienen de interesante los atributos? Isabel, Norberto y yo llevamos
7 años estudiando los atributos. Completan el significado de un verbo sin carga léxica. Eso es interesante, sin duda, porque son diferentes al resto de cosas que han estudiado. ¿Qué más cosas? Se puede poner nada, ¿eh? O podéis dar vuestra opinión o podéis... es decir, esto es una pregunta abierta para que, eso sí, rápido, para que las frases no sean muy largas, pero para que opinéis sobre... Porque si no, la conclusión a la que yo estoy llegando en este momento es que no hay nada interesante en el estudio de los atributos. Sirven para explicar los predicativos. Eso es un poco ad hoc. Es la prolongación del estudio del significado del sujeto. Lo mismo que el resto de funciones. No hay nada que diferencie los atributos. También podéis tomar el micrófono, lo que os digo, encender el micrófono y hablar. La necesidad de que esté para que esa oración tenga sentido completo. Eso es muy interesante, Gemma, y habría que manejarlo un poco mejor, porque efectivamente el atributo es un predicado y por eso es necesario. Bueno, vamos a dejarlo ahí. A lo mejor luego podemos contestar de otra manera. Yo os hago algunas propuestas. Vosotros podéis plantearles a vuestros estudiantes. Lo malo de plantearles a nuestros estudiantes es que a veces les planteamos cosas y sus cabezas, como tienen las neuronas mucho más activas, y de repente se interesan más rápido que las nuestras y nos pueden dejar atrás, pero aún así merece la pena correr el riesgo de contestar. No sé. Podemos preguntarles, o podemos preguntaros a vosotros, ¿es lo mismo la jefa es Isabel que Isabel es la jefa? ¿Y es lo mismo Isabel es jefa que Isabel es la jefa? ¿Alguno de vosotros, ahora no tenemos votación, pero podéis utilizar el chat, ¿alguno de vosotros ha planteado cuestiones de este tipo en secundaria? ¿Y qué contestan los alumnos? Porque un hablante nativo sabe que no es lo mismo la jefa es Isabel que Isabel es la jefa. Hay una diferencia de significado. Yo no utilizo lo mismo en las dos oraciones. No creo que nada de esto se vea en secundaria, pero ellos son hablantes y ellos emiten. Isabel es la delegada, si queréis. Isabel es la delegada o la delegada es Isabel. Sí, Guillermo, son ecuativas. Pero mi pregunta es, ahora vamos a verlas, ahora hay un poquito de teoría y las vemos rápidamente. Pero mi pregunta es, ¿vosotros en clase les planteáis estas cosas a los estudiantes? Mirad, es que las oraciones copulativas no son todas iguales. Alguien se plantea una cosa que en la investigación lingüística está a la orden del día. ¿Qué diferencia hay entre Diego es alto y Diego está alto? Que es fundamental. Yo me di cuenta de esto cuando me fui en cuarto de carrera de Erasmus, estudiante de filología hispánica. Me fui de Erasmus a Estocolmo y una italiana me preguntó, ¿me puedes explicar la diferencia entre ser y estar? Y yo me puse así, muy crecidita, porque claro, una pregunta de gramática, con lo buena que era yo en gramática, y de repente no sabía explicarla. Entonces, era capaz de intuir, tenía mis propias intuiciones, pero no sabía explicarla. Los alumnos pueden hablar de esto. ¿Cuáles son las diferencias entre Diego es o está alto? ¿Y por qué podemos decir Alicia es inteligente, pero Alicia está inteligente? Suena raro. Y sin embargo, si digo Alicia está inteligente hoy, o ay, los alumnos están hoy inteligentes, eso ya va mucho mejor. ¿Por qué de repente puedo meter ahí el estar? ¿Y por qué no puedo decir Javier es cansado? Ni siquiera Javier es cansado siempre. Podemos preguntarnos más cosas. Esos contrastes existen en otras lenguas. La mayoría de los estudiantes, el verbo tiene temporalidad o atemporalidad. Elena, hay que afinar un poco más, pero por ahí vamos, por la diferencia entre permanente y transitorio, ¿no? La mayoría de nuestros estudiantes estudian inglés, algunos en centros bilingües y cuando están en secundaria ya tienen un nivel de inglés B2 o algo así, un nivel suficiente para comparar el español con otras lenguas. No digo nada de amigos catalanes que sé que tenemos por aquí y amigos de Mallorca que tienen hablantes bilingües con el catalán y que pueden utilizar las diferencias en los verbos copulativos para comparar los verbos ser y estar en castellano y en catalán, que son un completo, que son una completa locura, como vosotros sabéis, porque no hay una equivalencia total. Quizá en el catalán mallorquín más, pero en el catalán de la zona septentrional no. Más cosas que pueden resultar interesantes. Lo ha comentado antes una compañera por ahí, los atributos locativos.
Nueva York está en Estados Unidos o Marta está en Jaén. ¿Son atributos? ¿No son atributos? Alguien dirá, sí, está claro, son atributos, eso es un atributo. Y alguien dirá, no, está claro que no, eso es un argumento locativo. Bueno, los alumnos pueden opinar sobre esto y tienen que argumentar. Y esto es una forma de hacerles partícipes de la clase y de entender que lo que están haciendo es reflexionar sobre su propia lengua. Estas son cosas que pueden resultar así a priorísticamente interesantes en el estudio de los atributos. A lo mejor yo me creo que esto es interesante y es como lo del maravilloso mundo del predicativo, que a los estudiantes tampoco les interesa nada. Pero bueno, ¿y qué puede resultar interesante en el estudio de los complementos predicativos? Esta sí os la he querido preguntar porque en los foros de secundaria en los que yo me muevo hay un interés brutal por los complementos predicativos, que a mí me asombra. Entonces, la pregunta es, ¿qué es interesante? Para los profesores, creo que lo tengo claro. Para los alumnos, a lo mejor es que ni siquiera les resulta interesante. ¿Qué opináis que puede resultar interesante en el estudio de los predicativos? Venga. ¿Nadie se atreve? ¿30 segundos más? Mientras los demás os animáis a comentar, Silvia dice que suponen rehacer completamente el paradigma del cajón desastre de los complementos circunstanciales. Creo que esto es un mito. Isabel, que juega con ventaja, dice que lleva a plantearse qué es una doble predicación y la confusión de los complementos circunstanciales de modo y los atributos. Mirad, hay una cierta idea de que esto de ver predicativos por todos los lados es una cosa nueva a partir de la gramática de 2009, pero esto no es cierto. La gramática descriptiva de la lengua española del 99, si no me equivoco, de Monti Bosque ya menciona que los complementos predicativos es decir, no ha habido un aumento en la cantidad de cosas que se etiquetan como complementos predicativos. Quizás sí desde el esbozo de la gramática del 73 que define los complementos predicativos como adjetivos. Pero a partir de ahí hay muchos trabajos, los trabajos de Violeta de Monte de los años 80 y 90, todos tienen un... Qué bueno eso, perdóname. Bueno, todos los trabajos de los 80 y los 90 ya tienen esta visión amplia del complemento predicativo que puede ser varias categorías. Es decir, esto no es nuevo, quizá a los profesores os resulta nuevo, pero no es nuevo. Es como lo del argumento locativo, que es un argumento y no un complemento circunstancial. Pues esto es lo mismo. Begoña, eso que dices de que mis alumnos de cuarto de la ESO preguntan por qué le llaman complemento predicativo si es un atributo con verbo predicativo, es brillante, absolutamente brillante. Y que ya son ganas de marear, pues es súper brillante, porque efectivamente, de hecho, si os vais a la academia los llama atributos también. Podemos llamarlos complementos predicativos, pero efectivamente es que son lo mismo. Y como Begoña está demostrando, los alumnos se dan perfecta cuenta de que son lo mismo o al menos algo muy parecido. ¿Vale? Otros comentáis que a los alumnos que los entienden les resulta muy satisfactorio su nivel de gramática. Bueno, eso está bien. ¿Y por qué existen los predicativos en vez de simplemente modificadores del sujeto del complemento directo? Una pregunta muy interesante. Es porque no modifican, es porque predican. Pero ahora vamos a verlos. María del Carmen, no es que a largo los llame atributos, la academia los llama. La academia habla de los atributos para los complementos predicativos. Están en el mismo capítulo, que los verbos pseudocopulativos. Están en el capítulo 38, si no me equivoco. Bueno. Vamos avanzando. Vale, desde mi punto de vista, qué puede resultar interesante? Lo habéis dicho algunos, que los alumnos se sienten bien. La mera identificación de la función ya supone un reto. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de complementos predicativos y hay muchos casos limítrofes. Hay muchos casos en los que resulta difícil entender si hay predicación o si hay modificación. Son muy interesantes también porque permiten observar las relaciones jerárquicas que se establecen dentro de la oración, porque puede haber complementos predicativos del sujeto, complementos predicativos
del objeto directo, pero puede haber complementos predicativos también dentro de un sintagma nominal. La foto del rey desnudo, por ejemplo, ese desnudo puede ser un complemento predicativo. Puede haber complementos predicativos que a su vez tienen un complemento predicativo. Juan murió con las botas puestas, pues ese con las botas puestas dentro tiene, no es un complemento predicativo, pero es una cláusula que tiene dentro otra cláusula. Y además a los chavales de secundaria les puede interesar porque son fuente de chistes y de ambigüedades, muchísimas. La verdad es que sí, lo que dice Norbert, bueno, vais leyendo vosotros mismos el chat, son fuente de muchísimas ambigüedades. El chiste típico de vendrán disfrazados de casa como quieran. Juro que algo parecido me pasó cuando cuando mi hija mayor era pequeña y estaba en la guardería también con disfrazados. Podemos hacer muchos pares mínimos, diferencias entre las espinacas saben raros, las espinacas saben raros. Si decimos compra empanada de carne cortada a cuchillo, a cuchillo puede ser un complemento de empanada, un complemento de carne y puede ser también un complemento predicativo, es decir, dan juego porque se prestan a muchas ambigüedades y son objeto de chistes. Antes de ayer encontré uno buenísimo, todavía más bestia que este que pongo, que es mi preferido porque me parece un chiste buenísimo, pero hay muchos chistes con predicativos. Paco, me gustaría llevarte al mar muerto, sí, es un viaje precioso, no me has entendido. Si con esto nos enganchan los muchachos, entonces ya no tenemos nada que hacer, estamos perdidos. Entonces, bueno, me parece que los complementos predicativos y el juego que dan sí puede ayudarnos en clase a hacer el estudio de la lengua y de la gramática más interesante. Vamos con la parte más dura. Voy a intentar ir rápido porque en realidad lo más interesante de esto es que habléis vosotros, que sois los profesores de secundaria. Entonces, voy a hablar primero un poquito de qué es la predicación, qué es la argumentación y qué es la función, solo unas pautas muy breves que necesito para luego seguir. Luego de los atributos, hablando simplemente de clases de oraciones copulativas. Y por último, de los predicativos, y ahí yo tengo un montón de cosas, pero pasaré por encima de ellas. Es para que os quedará en el PowerPoint. Bien, entonces, vamos con la predicación, argumentación y adjunción. Quisiera saber cuántos de vosotros explicáis en clase que hay 3 tipos de relaciones sintácticas y solo 3. Tenemos muchas funciones, pero las cosas solamente se relacionan de 3 maneras. No, no, algún sí, por caridad. No. Un sí. Vale, bueno. Quizá, como sugerencia, solo 2, argumentación y adjunción. Pero sin la predicación, Ana, yo creo que entiendo por qué hacéis esto, quizá, porque por caridad. Puedo pensar por qué hacéis esto, porque vosotros, no es un vosotros así deíctico donde os estoy señalando, pero mi intuición es que en la secundaria, bueno, mi intuición no, es que es lo que he leído en los libros de texto, se dicen cosas como la parte importante es el verbo y a partir del verbo vamos a construir. Y claro, como el verbo es el predicado, yo ya no necesito explicar la predicación, porque el verbo es el predicado. Y todo lo que se construye alrededor del verbo, pues son o argumentos o adjuntos. Puede ser quizá por eso, pero es un error absoluto asumir que el verbo es la palabra más importante. Absoluto. Pedidles a los alumnos que hablen sin utilizar el determinante el, por ejemplo, que no van a poder hablar. O sea que vamos a ver, si les podemos pedir que hablen sin utilizar el verbo estornudar, pero no sin utilizar cualquier palabra funcional. Asumir que hay una categoría gramatical más importante que las demás es un error desde mi punto de vista. Y quizá por eso habláis de adjunción o modificación y de complementación o argumentación, pero no de predicación. Y claro, cuando llegamos a los atributos,
es que son predicados, entonces tenemos un poco de lío ahí. Bueno, pues las funciones sintácticas son 3. Isa, no te voy a contestar, porque si no, no acabo nunca. Pero luego podemos hablar de las cosas que vienen en el chat. Las funciones sintácticas básicas son 3. Predicación, complementación y modificación. No hace falta, porque a mí, francamente, que trabajo en predicación, me resulta difícil, muy difícil, definir un predicado. Entonces, bueno, he cogido la definición que dan Violeta de Monte y Pascual Masulo en la gramática azul, en la del 99, y ellos dicen que un predicado es una expresión que designa un estado o un evento. Y lo relevante es que los predicados son expresiones abiertas, y donde decimos abiertas queremos decir incompletas. Es decir, el verbo estornudar de por sí es una expresión abierta que necesita un participante, Juan. Juan estornudó, Juan es el protagonista de hoy. En el segundo caso, a los predicados se les unen participantes, ¿de acuerdo? Palabras y cosas importantes. Los predicados son expresiones que designan estados o eventos. Y los argumentos, complementos o argumentos, no son exactamente sinónimos, pero yo los voy a utilizar complementación y argumentación como sinónimos. Los argumentos son expresiones que denotan entidades exigidas por un predicado, ¿de acuerdo? Esto es relevante. Los predicados son estados o eventos, los complementos o argumentos son entidades exigidas por un predicado, es decir, participantes. Los predicados seleccionan argumentos y como los seleccionan, como los predicados son los jefes, les imponen restricciones. Y un predicado puede exigir 1, 2 o 3 argumentos. Y luego están los modificadores o adjuntos, que son expresiones que denotan entidades o circunstancias que no están exigidas por el predicado. Y estos pueden variar en número y en interpretación. Entonces, Juan puso el libro sobre la mesa antes de la clase. Sobre la mesa es un argumento, puso es un predicado porque es una expresión. Poner necesita que alguien, X, ponga algo y en algún sitio. X, Y Z serían los participantes. Alguien, el qué y el dónde serían los participantes en ese evento, de forma que Juan es un argumento, el libro es otro argumento y sobre la mesa es otro argumento. En esa relación. Pero si yo digo, Juan cortó el pastel sobre la mesa, cortar no necesita una superficie sobre la que cortar. Tiene dos participantes. El que corte lo cortado. Juan cortó el pastel. Sobre la mesa es un adjunto. Por último, cuando yo digo Juan puso el libro sobre la mesa cerrado, cerrado no es un participante en el evento de poner. Cerrado es un estado que se predica de el libro, en este caso. Y es, por tanto, una relación de predicación que, bueno, ya habréis adivinado muchos que es un complemento predicativo. Podría ser un atributo, si el verbo fuera otro probablemente, pero es una relación de predicación. No sé si se ven las 3 relaciones sintácticas. Y es esto y no hay más. No hay más. Esto ocurre dentro de los sintagmas nominales, puede ocurrir dentro del sintagma, o sea, puede ocurrir dentro de todo tipo de sintagmas. Los sintagmas nominales pueden tener estructuras dentro, las oraciones pueden tener estructuras dentro. Las oraciones subordinadas, de hecho, una oración puede tener otra oración dentro, pero siempre, las relaciones son siempre estas, no hay más. Y no hay dos de estas, no se puede ser predicado y complemento a la vez. Menos en las adverbiales, que es la clase de Isabel de la semana que viene y nos está haciendo spoilers. Bueno, ¿alguien ha levantado la mano? Sí, intervenid, no hace falta que levantéis la mano. ¿Quién ha sido? Ana. Soy yo. Yo quería hacer una pregunta ahora, pensando más en mis alumnos que en otra cosa. Entiendo entonces que en el análisis inverso que se les pide en el examen de selectividad. Eres de Cataluña. Sí, soy de Cataluña, sí. Por el acento y por el análisis inverso. Sí, vale. Bueno, pues yo soy castellano hablante, pero el acento es verdad que lo tengo, me dicen cuando hablo castellano. En fin. Bueno, pues si se les pide en el análisis inverso un adjunto, que se les puede pedir, y ellos ponen un complemento predicativo, eso entonces estaría mal, porque eso no es un adjunto, eso es un predicado. Ya, pero los complementos predicativos se dividen entre complementos predicativos adjuntos y complementos predicativos seleccionados.
No sé qué decirte, le podríamos preguntar a Ángel. No creo que se lo pusieran mal. Cuando tú dices adjunto, si cuando dices adjunto lo que quieres decir es no obligatorio, pues Estaría bien, ¿no? el sintagma es un sintagma no obligatorio y estaría bien. Cuando por adjunto quieres hablar de un modificador del elemento principal, entonces el complemento predicativo no está haciendo eso. Mucho dudo, le vamos a hacer la pregunta a Ángel. Isabel, ¿la mandas por ahí? Mucho dudo que pusieran mal eso, porque los predicativos, porque se llaman predicativos adjuntos, ¿de Vale, acuerdo? Entonces, vale. entiendo que no, Isabel también opina que Es que estaría yo, bien. el concepto de predicación, Ujú. cuando no hablamos de verbo y sus argumentos o adjuntos, todo lo demás todavía lo tengo bastante verde, por decirlo claramente. Bueno, A pero mí se vamos me hace paso a muy paso. complicado diferenciar cuando pide un predicado que no sea un verbo, ¿no? O que no sea un Vale. complemento del verbo. Y entonces, claro, dices, pues no sé. Bueno, vamos a adelantar un poquito a ver si lo vais viendo un poquito más claro avanzando la clase, ¿vale? ¿Qué cosas pueden ser predicados que no son verbos? Porque los verbos son predicados, esto está claro, ¿no? Casi siempre. Pero vamos a ver qué otras cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, que los predicados sean expresiones abiertas quiere decir que necesitan participantes y que imponen restricciones sobre... Ana, no sé si has vuelto a levantar la mano. Si no, te la bajo. Vale, te he bajado. Perfecto. Bueno, que los predicados sean expresiones abiertas quiere decir que necesitan participantes. Y además imponen restricciones sobre sus participantes. Mirad, con los verbos es muy fácil de entender. Correr es un predicado, porque es un evento que necesita un participante, necesita que alguien corra. Pero además le impone restricciones. Esa cosa, ese individuo, ese participante que corre, tiene que poder moverse, por ejemplo, tiene que ser animado. De modo que si yo digo, la mesa corrió, está mal. Cansado también es un predicado, porque igual que correr, Ana, bueno, Ana y todo el que se sienta perdido con esto de los predicados. Cansado necesita un participante. Cansado no es una entidad, cansado es un estado. Es un estado y para que la expresión esté completa necesitamos de un participante. Juan. Juan está cansado. Y además, o Juan cansado, perdón, la expresión Juan cansado es un coñazo, por ejemplo. Ahí no tenemos el verbo ser, pero también tenemos una relación de predicación. Y además cansado impone restricciones a su argumento, que es su sujeto, pero vaya, a la entidad de la que se predica, porque tiene que ser de nuevo animado. No podemos decir la mesa cansada o la mesa está cansada. Y quien no permite que se pueda decir la mesa, que ahí ya pueda aparecer la mesa, no es el verbo estar. Yo puedo decir la mesa está rota, pero no la mesa está cansada, y es cansada quien impone, quien prohíbe la presencia de un sujeto como mesa, ¿de acuerdo? Y en este sentido, en esta, que habéis puesto algo en el chat, cansado no sería, Teresa pregunta, ¿cansado no sería un argumento, un predicativo necesario? ¿En Juan llegó cansado? Seguro que no. Ahora vamos a ver los predicativos. No, si os parece, a lo mejor me equivoco con esto que estoy haciendo, pero yo creo que con que intentéis, esto está todo en el PowerPoint, con que intentéis ir viendo cada vez bibliografía, sí, ahí no, os busco bibliografía, no os preocupéis, pero solamente id pensando en lo que estoy diciendo. ¿Qué es un predicado? Un predicado es es un evento o un estado, es una expresión abierta que necesita de un individuo no, que necesita de un argumento, que necesita de una entidad, ¿Entendéis que igual que correr necesita un sujeto que corra, cansado necesita un sujeto que esté cansado? ¿Eso lo entendemos? Bueno, quiero pensar que sí, que si no me ponéis que no, es que sí, vale, Ana. Entonces, ¿y entendéis esto de que impone restricciones a su sujeto? Igual que yo no puedo decir la mesa corrió, ni la puerta se asustó, igual que no puedo decir eso, cansado nos exige que el sujeto sea un sujeto animado.
frente a roto, por ejemplo, con roto puedo tener sujetos inanimados o inanimados. Yo puedo decir, la mesa está rota o Juan está roto, de que está agotado. Vale. Esto es fundamental. Entender esto es absolutamente fundamental porque estáis entendiendo el concepto de predicación. Y dicho esto, el siguiente paso, que es igual un paso de saltar montañas, es asumir que los verbos son predicados, pero también son predicados los adjetivos, o al menos la mayor parte, los nombres, los sintagmas preposicionales, los sintagmas adverbiales e incluso algunas oraciones, porque no son participantes. Algunos, no todos, esto no quiere decir que todos los sintagmas preposicionales sean predicados, pero pueden ser predicados todas esas categorías. ¿De acuerdo? Bien. Y tenemos que tener presente también una cosa importante, que es que en español las oraciones matrices, es decir, las oraciones principales, necesitan tener un verbo flexionado. Yo no puedo decir Juan cansado, que sí puedo decir, me parece que en árabe, queriendo decir Juan está cansado. En algunos contextos, en inglés, el verbo to be se puede elidir, pero en español no. En español necesitamos tener tiempo y número para que la oración esté bien. ¿De acuerdo? Y por eso necesitamos estar o ser. Pero lo importante es el... Bueno, magnífico el partido. Sí, Norberto, sí. Tienes razón. Pero bueno, vale, vamos a pensar que el verbo estar está ahí porque tenemos una necesidad de anclar la oración de manera deíctica a un tiempo y a un tiempo. ¿Vale? Bueno, si todo esto está claro, o más o menos claro, al final con estas clases lo que queremos es revolveros un poco, en realidad. Vamos a pensar en los atributos y en los complementos predicativos. Los atributos imponen restricciones de Juan cansado resulta insoportable. Juan cansado resulta insoportable es perfecta, Antonio. Luego vamos con ellas, ¿vale? ¿Los atributos imponen restricciones de selección a sus sujetos? Sí, lo que os decía antes. Yo puedo decir, la mesa está pensada para escribir sobre ella, o puedo decir, Rubén está cansado, o puedo decir, Rubén está, que ahí se me ha pasado el ser, o Rubén es de buen comer. Pero no puedo decir, la mesa, la mesa está cansada o la mesa es de buen comer, ni Rubén está pensado para escribir sobre él. Bueno, en un sentido jocoso sí, pero en principio no. Perdón. Sobre los complementos predicativos. Los complementos predicativos imponen restricciones sobre su sujeto, también lo hacen. Yo puedo decir, considero imprescindible la compra de iPads o considero imprescindible a Juan. Imprescindible me permite que la compra de iPads sea imprescindible y que Juan sea imprescindible para mí. Pero si tengo inteligentes, considero inteligentes los iPads, está mal. Bueno, hay una lectura, ahora que lo pienso, en la que los iPads sean artefactos inteligentes, pero vaya, considero inteligentes las mesas, está mal. Y también, si yo tengo cansados en un predicativo adjunto, como Alicia se compró los pantalones rotos de mal humor o cansados, pues no puedo poner cansados porque el sujeto de cansados ya hemos dicho antes que tenía que ser animado. Es decir, hasta aquí lo que podemos decir es que el sujeto, el predicado, también cuando es un atributo o un complemento predicativo, que ya estamos asumiendo que son predicados, impone restricciones a su sujeto. La semántica el significado del propio atributo, del propio complemento predicativo, le dice al sujeto qué tipos de sujetos pueden aparecer y qué tipos de sujetos no. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vamos hasta bien de tiempo. Vamos a ver algunas cuestiones relevantes sobre el atributo. Y sobre esto, sobre lo que pensaba pasar rápido, porque si no, no me va a dar tiempo, vaya. Pero si os parece interesante, tampoco pasa nada por no verlo todo y pararnos en un sitio. El PowerPoint, al fin y al cabo, lo tenéis. Bueno. Definición de la gramática. El atributo es la función que desempeñan varios grupos sintácticos que denotan propiedades o estados de cosas que se predican de algún segmento nominal o oracional. Bueno, pues esto ya está, la definición, ¿no? Pues ya está. Vamos a seguir un poco más.
Los verbos ser y estar o parecer se denominan verbos copulativos. Una cópula es una cosa que une, ¿no? Como las conjunciones copulativas, porque ligan o vinculan el predicado con el sujeto. Esto queda claro en una oración como Juan está cansado, el predicado es cansado, el sujeto es Juan y el verbo copulativo liga un elemento con el otro. ¿Sí? Esto está claro. Vale. Preguntas que nos podemos hacer, preguntas sin soluciones, ¿eh? Siempre que aparece ser y estar hay una oración copulativa. Mirad, esto, una cosa que suele pasar en secundaria, por ejemplo, nos pasa en las reuniones de evaluación de la EBAU de Madrid. En Juan está cantando, un alumno llega y pone Juan, sujeto, está verbo, copulativo y cantando atributo. ¡Ah! ¡Qué burrada! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué burrada! Bueno, ¿qué burrada? ¿Por qué? Tenemos que... O en los árboles fueron talados, los árboles sujeto fueron verbo copulativo y talados atributo. ¡Ah! ¡Qué burrada! Pero si eso es una pasiva, si está claro. Cuidado con el está claro, porque si a mí nadie me da argumentos en contra de que esa sea una estructura bien analizada, yo no puedo decirles a los alumnos que eso está mal, ¿de acuerdo? Entonces, mi opinión es que estos usos, la perífrasis progresiva o la forma de la pasiva, no forman oraciones copulativas. Me parece que ahí el verbo ser y el verbo estar son verbos auxiliares, pero yo no descarto la otra alternativa. Y lo que tenemos que hacer es darles a los estudiantes instrumentos para poder darse cuenta de por qué eso es de manera diferente. Por ejemplo, o sea, por qué ese análisis no es el adecuado. Por ejemplo, yo puedo decirles que en la perífrasis progresiva solo puedo tenerla con verbos que son actividades o realizaciones, es decir, con verbos que tienen duración, ¿no? Juan está cantando, Pedro está aprendiendo francés, pero con estados como odiar, saber, gustar, etcétera, yo no puedo tener una perífrasis progresiva. Es decir, yo no puedo decir Juan está sabiendo francés. Y eso me puede permitir afirmar que está sabiendo es una forma verbal y que sabiendo no es el atributo, porque sabiendo no tiene como restricción de selección. El verbo saber no tiene como restricción de selección los sujetos animados como Juan. Me estoy explicando fatal. Lo que quiero decir es que el verbo, si sabiendo fuera un atributo, el que manda es el predicado y el predicado debe imponer restricciones de selección a su sujeto. Pero aquí nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo, pero sabiendo es un estado. Esto, Guillermo, saber es un estado. No es una cosa que tenga un inicio y un final. Es como siendo. Tampoco nadie es rubio toda su vida o moreno toda su vida y sin embargo ser rubio o ser moreno es un estado, aunque podemos cambiar de color de pelo casi cada semana. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que hay argumentos que la perífrasis progresiva no puede aparecer con todos los verbos y que la restricción obedezca a cuestiones del aspecto léxico de los verbos y no al sujeto que seleccionan, es una pista para hacernos pensar que efectivamente se trata de un uso auxiliar. Y lo mismo con la pasiva. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta que nos podemos hacer es si los usos predicativos con ser y con estar, o sea, si estos usos que llaman predicativos son realmente predicativos o si son también oraciones copulativas. El ejemplo de ser es este de la Biblia en el principio era el verbo, donde era tiene un significado parecido a existir. Entiendo que hoy por hoy no hay ningún... esa acepción, son usos antiguos que ya no existen. Entonces, parece que no hay usos predicativos de ser. Con estar la cosa es un poco más compleja y vamos a verlo un poquito más adelante. Con los niños están en Madrid podemos asumir que estar sigue siendo un verbo copulativo y hay cosas, las vamos a ver un poquito más adelante, que nos hacen pensar que es así, o podemos pensar que el verbo estar es un verbo con significado parecido a permanecer o a situarse, que es un verbo copulativo y que lo que tiene es un complemento locativo, un argumento locativo detrás. Estas son cosas que podemos plantearnos y los alumnos pueden llegar a sus propias conclusiones, pero extrayendo los argumentos
adecuados. Lo que no tiene sentido es darles una lista de el atributo es este, pero el verbo estar cuando aparece aquí no es un atributo. Aquí es un verbo predicativo, sin darles ninguna razón, porque como viene ahí en la pantalla se sienten perdidos y desde luego que desmotivados. Bueno, al principio veíamos que en el vídeo que los atributos tenían ciertas características, el atributo era siempre un grupo de sintagmas determinado que se podía conmutar por lo y que aparecían siempre con los verbos ser, estar y parecer. No se habla, sin embargo, en secundaria de que hay dos grandes tipos de copulativas que establecen que tienen estructuras diferentes. Yo en todo momento he hablado del atributo como predicativo, como predicado. Y lo he hecho conscientemente, pero ahora cuando lleguemos a las identificativas vais a ver que, bueno, que yo no sé ni cuál es el atributo. Ahora vamos. Vamos primero, hay dos tipos de copulativas, ¿vale? Las caracterizadoras y las identificativas. Y dentro de las identificativas, las de orden recto, orden inverso y las ecuativas. Las más fáciles son las que más nos suenan, las caracterizadoras. En estas el atributo predica del sujeto la característica que sea. Características típicas. Van con ser y estar. El atributo es un predicado y como es un predicado no puede ser un sintagma nominal referencial. El atributo puede pertenecer a cualquier categoría gramatical. El atributo se conmuta por lo y sin énfasis, es decir, sin foco, sin querer focalizar ningún elemento de la oración. El orden no marcado es el orden sujeto, verbo, atributo. Juan está cansado. Pedro es inteligente. Alberto es médico. Alicia es de Madrid. Ramón está que trina. Las normales, las que ponemos en los exámenes. Pero luego hay un montón más que son las copulativas identificativas. Y como digo, hay de tres tipos. Por supuesto que no tenemos que enseñarles esto a los alumnos, pero nos conviene que nos suene para que entendamos cuál es la diferencia entre Isabel es la jefa, Isabel es jefa o la jefa es Isabel, por si nos la preguntan, aunque sea. Bueno, fijaos que estas oraciones se llaman de orden recto, de orden inverso y, bueno, y ecuativas. Y fijaos que cuando se describen estas oraciones ya no hablamos del sujeto y el atributo, sino que hablamos del sintagma nominal preverbal y el sintagma nominal postverbal. Porque aquí no hay un sujeto y un predicado. Aquí lo que hay son dos sintagmas entre los que se establece una relación de identificación. ¿De acuerdo? Entonces, las oraciones de orden recto, el atributo, que claramente parece que es el elemento que va detrás, es un sintagma nominal definido que se interpreta como foco. Y cuando decimos foco, lo que queremos decir es información nueva, información que se introduce en el discurso que no conocíamos antes. Cuando decimos Raquel es la abogada de Juana, no sabemos quién es Raquel, pero no sabíamos quién era la abogada. No sabemos qué es la abogada de Juana. El oro es un metal de color amarillo, estamos definiendo el oro. Un lingüista es la persona que estudia el lenguaje, etc. En estos casos, el atributo no se puede conmutar por lo. Decimos el oro es un metal o el oro es eso, pero no el oro lo es. Y son respuestas a preguntas como ¿quién es? ¿Quién es Raquel? Raquel es la abogada de Juana. O ¿qué es el oro? El oro es un metal, bla, bla, bla. Y el orden lineal, esto es importante, el orden lineal no es reversible en estas copulativas. Yo puedo decir Raquel es la abogada de Juana y por supuesto puedo decir la abogada de Juana es Raquel, pero no significan lo mismo, ¿de acuerdo? Pensad cuál es la información nueva y cuál es la información conocida, que es la clave para que entendáis la diferencia de significados. Luego están las oraciones identificativas, las copulativas identificativas de orden inverso. Y en estas lo que hacemos es que el hablante identifica o especifica la referencia de la expresión copular mediante la expresión que aparece en posición poscopular. Me explico. El presidente del club es Óscar. Identifica la referencia del presidente del club con Óscar. ¿De acuerdo?
Y aquí sí que estamos hablando de posición precopular y posición postcopular, o sea, o sintagma precopular y sintagma postcopular. En posición precopular puede aparecer o bien un sintagma definido con un posesivo, o bien sintagmas nominales indefinidos, si tienen información presupuesta, o bien relativa sin antecedente. El que siempre llega tarde es Juan, por ejemplo. Y en la posición postcopular suele aparecer un nombre propio, un nombre personal, una expresión deíctica, una expresión definida o indefinida usada referencialmente o una oración sustantiva. De nuevo, no son conmutables por lo y estas responden a la pregunta ¿quién es SN? Pero no responden a qué es SN, sino a cuál es SN. ¿De acuerdo? Y aquí está la diferencia de interpretación. Y luego están las ecuativas, que son las que establecen una relación de identidad entre dos expresiones. Tú no eres yo, Clark Kent es Superman, el novio de Marta es el primo de Juan. Lo que hace es identificar una con la otra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora, si tenemos esto en cuenta, no me tenéis que contestar ahora, pero si tenemos esto en cuenta, bueno, o quizás si queréis contestar ahora, podemos explicar las diferencias entre Isabel es médica, Isabel es la médica de nuestra familia, la médica de nuestra familia es Isabel y un médico es un médico. Por lo menos podemos explicar que la primera oración es una oración copulativa predicativa o caracterizadora, donde médica es está predicando una propiedad de Isabel. En Isabel es la médica de nuestra familia, esto es una identificativa de orden recto, donde la médica de nuestra familia introduce información nueva. En la médica de nuestra familia es Isabel, es una identificativa de orden inverso, y en un médico es un médico, tenemos una identificativa ecuativa, ¿de acuerdo? Bueno, un médico es obvio, podría haber puesto un ejemplo un poco mejor, ¿vale? Vamos con los atributos que son sintagmas preposicionales. Votad ahí, ¿qué diríais que es en el parque, en la oración, tus amigos están en el parque? Un complemento circunstancial, un argumento locativo, un atributo. Se pueden votar varias, ¿eh? Y mientras lo hacéis, yo voy a ir a agua, porque sin agua no puedo seguir hablando. Goleada del argumento locativo. Wow. Vale. La respuesta correcta son argumento locativo o atributo. En ningún caso se puede decir que Juan está en el parque sea un complemento circunstancial. Y ahora os explico por qué. Las otras dos, bueno, mi opinión es que es un atributo, pero es algo que realmente está abierto dentro de las cuestiones investigadoras. Entonces, cualquiera de las dos soluciones estaría bien. Argumento que podemos dar a favor de que estar es un verbo predicativo que lo que tiene es un argumento locativo. Cuando estoy diciendo argumento locativo, por si alguien se siente perdido, lo que estoy diciendo es... sí, Isabel, está ahí, está en la lista, efectivamente. Cuando yo digo que hay un verbo, que un argumento locativo es un complemento preposicional regido con significado locativo. Si yo digo Juan está o la taza está en la mesa, no, perdón, pon la taza en la mesa o Juan puso la taza en la mesa,
Ese en la mesa es un argumento que está exigido por el verbo, no es un complemento circunstancial de lugar. Un complemento circunstancial de lugar es, María, ¿se ve mal la presentación? ¿Todo el mundo ve mal la presentación? ¿La de Ada? Begoña, me parece que esta se ha tomado un cubata. Lo tenéis, de todas formas, si vosotros queréis podéis ir avanzando, también lo tenéis. No, nada que perdonar, nada que perdonar. A mí de vez en cuando la pantalla se me da la vuelta porque tocaría algún comando, pero no sé cuál es. Vale, bueno, pues si vamos bien. Tenéis la presentación en Blackboard puesta, por si la queréis ir utilizando. Bueno, en cualquier caso, esto es lo que quiere decir un argumento locativo, ¿de acuerdo? Un argumento exigido por el verbo, que tiene significado locativo y que generalmente va con verbos que tienen significado locativo. Entonces, el verbo poner tiene significado locativo. Yo necesito detrás un sintagma preposicional con significado locativo, con en o con sobre. Y podemos asumir que estar es un verbo copulativo cuando le toca, pero también es un verbo con significado locativo que significa permanecer. Permanecer, Juan permaneció en el salón toda la tarde. Pues en el salón es un argumento locativo, porque permanecer exige un argumento locativo. Pues podemos pensar lo mismo de estar. Argumentos a favor. Pues diacrónicamente viene de un verbo latino, stare, que tiene y residir lo mismo, Ana. Juan reside en Cuenca. Aunque pueda cambiar, pero bueno, esto que pueda cambiar es otra cosa, perdona. Residir tiene también un argumento locativo, ¿de acuerdo? ¿Podemos asumir que estar es un verbo predicativo con un argumento locativo? Sí. Diacrónicamente viene del verbo latino stare, que es un verbo que significa estar de pie, que tiene significado permanecer de pie, significado locativo, ¿no? Que selecciona un locativo. Y hay otro argumento más que podemos darle, que es que nosotros podemos combinar estos locativos con un complemento predicativo. Si la definición de complemento predicativo es un segundo predicado que se une cuando tenemos un verbo predicativo, pues esto puede ser un argumento a favor de esto. Por ejemplo, María está en el gimnasio agotada. Juan está en la parra, digamos que Juan está en la parra tiene un significado metafórico, pero también locativo, Antonio. Bueno, vamos a ver cosas a favor de pensar que estar es siempre un atributo locativo. Primero lo que ha señalado Isabel. Asumir que existen dos verbos estar supone multiplicar las entradas de nuestro lexicón. Y esto a veces sucede. El verbo saber que es como taste en inglés o como know, o sea, saber de sabor o saber de conocer. El verbo saber tiene dos entradas en nuestro lexicón, pues no pasa nada, es que a veces sucede. Pero con estar cuesta un poco más pensarlo, porque, por ejemplo, si pensamos en otras lenguas, todas las lenguas que tenemos cerca, el verbo to be en inglés, el verbo être en francés, perdón por la pronunciación, todos esos verbos seleccionan este tipo de significados. Es decir, tus amigos están en el parque, se dice con un verbo copulativo exactamente igual en francés, en catalán, en inglés, hasta donde yo sé, en todas las lenguas romances y germánicas. Y por otro lado, los sintagmas preposicionales locativos aparecen en otras estructuras de predicación, con complementos predicativos del tipo veo a Juan en París, donde Juan y yo no estamos en París y yo le veo, sino que me estoy imaginando que Juan va a acabar viviendo en París. Si pueden aparecer en estas estructuras es que son predicados, y si son predicados pueden ser atributos. Sí. Entonces, estas son cosas que pueden hacer pensar a los alumnos. No es tanto darles una solución, sino plantearles un problema. Yo entiendo luego que los profesores de secundaria tenéis que hacer esto y enseñar la comunicación y los textos expositivos y la literatura del siglo XVII, etcétera, y que no estáis a lo mejor como para pasar 3 clases pensando sobre qué es el verbo estar, pero a lo mejor de vez en cuando vendría bien hacerles pensar, porque además ellos pensarán cada vez más rápido. Estos finales es un entrenamiento. Más cosas que se pueden, voy a ir un poco más rápido, más cosas que se pueden hacer, pensar sobre las oraciones copulativas.
¿Quién ha pensado alguna vez sobre la diferencia? ¿Quién? Bueno, si habéis sido profes de L, entonces no tiene tanto mérito, ¿eh? Pero ¿quiénes habéis reflexionado sobre la diferencia entre las oraciones con ser y las oraciones con estar? Bueno, no hay nadie que diga que no, qué bien. Vale, básicamente sí, y algunos lo explicáis en clase y otros casi a mitad no lo explicáis. No lo explicáis en clase. Es normal que no lo expliquéis en clase porque no viene en ningún lugar del temario. O sea, no hay ni un solo punto, pero lo habrá. Lo habrá por lo menos en algunos manuales. Deberían empezar a introducir, siquiera de forma marginal, cuáles son estas diferencias que al final es lo que hacen, al final es lo que hacemos los lingüistas y al final es lo que hacen que la lingüística sea y que la gramática sea interesante, ¿no? Vamos muy rápido a ver, sí. A ver cuáles son las diferencias entre las oraciones con ser y con estar. He puesto seguidas de adjetivos. Te lo encuentras y le tienes que dar una vuelta. Pues fantástico. Al final, si van saliendo cosas que nos hacen darle una vuelta a algunas cosas, pues está fenomenal. Bueno, grosso modo, porque luego las diferencias son un poco más finas, pero lo han mencionado anteriormente, las oraciones con ser se combinan con predicados o atributos que expresan propiedades estables, que son los que se llaman predicados de individuo. Y las oraciones con estar aparecen con atributos que expresan propiedades transitorias. Y esta diferencia es relevante también para los complementos predicativos, como vamos a ver ahora en 5 minutillos. Entonces ahora ya podemos explicar las diferencias entre Juan. Podemos explicar por qué se puede decir Juan está cansado y no Juan es cansado, porque cansado es una propiedad transitoria, y podemos explicar por qué decimos Alicia es inteligente o vegetariana o española y no estar, porque son propiedades permanentes. Y aquí podríamos dar un paso más. ¿Por qué las oraciones que tenéis ahí, muy española estás tú hoy, o anda, sí que están inteligentes mis alumnos en estos momentos, o después de que les haya hecho esta pregunta? ¿Por qué están bien, pero por qué tienen carácter marcado? Carácter marcado quiere decir que hay algo que nos está chocando en la oración. ¿Alguien se atreve? Bueno, son oraciones en las que estoy combinando un predicado de individuo con el verbo estar, y entonces lo que consigo es una interpretación marcada. Es una cosa que se llama coacción en pragmática. ¿De acuerdo? No puedes dejar de ser español. Y entonces cuando dices estás español, ¿qué estás queriendo decir? No estás, lo que has hecho es recalificar el adjetivo español. Efectivamente, lo estoy combinando con estar y lo que estoy haciendo es, no estoy diciendo que tú hoy seas española y ayer no lo fueras, estoy diciendo que hoy te estás comportando de un modo español, ¿no? Estoy haciendo de español, que es un adjetivo relacional, lo estoy convirtiendo en un adjetivo calificativo. Y estas cosas, pues a los chicos les permiten pensar sobre qué significan las cosas. Voy a los predicativos y esto sí que voy a ir rapidísimo porque hay muchísimas cosas. La definición de Montemasulo son predicativos aquellos constituyentes que modifican simultáneamente al predicado verbal o a un sintagma nominal de la misma oración, típicamente sujeto y el complemento directo, se comportan respecto del nombre como un segundo predicado, le atribuyen un estado o propiedad y tienen con él una relación de dependencia sintáctica que, si puede ser, se traduce en concordancia de género y número. Claro, concordancia de género y número solo tienen los nombres y los adjetivos. Entonces, si hay otra categoría gramatical, ya no hay concordancia. Características. Ya os digo que esto voy rápido porque me interesaba más que lo tuvierais en el PowerPoint que comentarlo, ¿vale? Se predican siempre de un sintagma nominal que tiene que ser siempre o casi siempre, porque hay excepciones, con el verbo haber sobre todo, referencial, que concuerda con su sujeto cuando puede y que solamente pueden aparecer con ciertos tipos de verbos. No podemos tener predicativos con estados. Hay explicaciones de por qué. No puedo decir Juan conocía mujeres cansadas ni Juan conocía a las mujeres cansadas. Vale. ¿Qué categorías gramaticales pueden ser complementos predicativos? Vamos, un minutillo. Cualquier tipo de adjetivo, los sintagmas preposicionales y algunos adverbios, algunos adjetivos, algunos sintagmas preposicionales, algunos adverbios y algunos sintagmas nominales,
algunos adjetivos, algunos sintagmas preposicionales, algunos adverbios, sintagmas nominales, o sea, de todo. ¿Qué pensáis? Bueno, está clara cuál es la buena, pero ¿qué decís en clase? Ay, no, perdóname, que esto es meterme donde no me llaman, porque yo no soy profesora de secundaria, pero yo creo que a veces, por simplificar, em, complicáis, porque ellos son hablantes de la lengua. Entonces, si uno dice un predicativo es un adjetivo y luego el alumno se encuentra un ejemplo en el que un predicativo es un sintagma preposicional, se le desmonta todo el chiringuito, se le cae todo lo que había construido. Y no pasa nada por decir, los complementos predicativos pueden ser 4, que es la respuesta adecuada, ¿vale? Si bien en clase solo vamos a trabajar con sintagmas adjetivos, por ejemplo, porque son prototípicamente los que mejor desempeñan esta función. No pasa nada, o sea, entiendo la simplificación, de verdad, yo también lo hago en mis clases, pero yo creo que se les puede advertir, porque es que no son ejemplos tan extraños. Primero, no todos los adjetivos pueden ser complementos predicativos. Por ejemplo, los adjetivos relacionales o los adjetivos de individuo tienen muchas dificultades para aparecer como predicativos adjuntos, como tenéis, hasta cuarto de la ESO, como tenéis ahí. O sea, yo puedo decir, no quiero la tortilla cruda, la prefiero bien hecha, no quiero una hija cansada, la quiero inteligente, pero cuando tengo un verbo como aparecer y un adjetivo y un predicativo adjunto, no puedo poner inteligente. Sintagmas preposicionales también, los sintagmas preposicionales también pueden ser complementos predicativos. Y de nuevo, no todos. Los que denotan propiedades permanentes, pues otra vez no. Los soldados aparecieron de rodillas, bien, pero los soldados aparecieron de carácter fuerte, mal. Sintagmas nominales, ¿todos? Ahora vemos, ¿eh? No todos. Los que son referenciales, no, porque no son predicados. Sintagmas adverbiales, que parece que solamente puede ir así o puede ir bien, pero en Carmen se conserva estupendamente, es un predicativo también. Los participios de pasado, Lara y Víctor se casaron enamorados, los gerundios, Alicia recitó el poema temblando va bien, pero el poema sabiendo inglés va regular, y las oraciones que no son tan raras. La oración de los hay que tienen suerte, absolutamente normal. Si os llegan con esta oración, ¿qué vais a decirles? Es que os había engañado, os había dicho que solo los adjetivos, pero hay más cosas que pueden ser predicativos. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que tengáis que analizar todo esto en clase. Mi punto de vista es que en clase hay que irse a lo sencillo, esas oraciones de 4 líneas que tienen subordinadas y dentro de subordinadas. Pero si nosotras, Isabel y yo, que estamos ahora escribiendo un manual, si nosotras tenemos que pensar 100 veces los ejemplos que tomamos, porque tenemos serios problemas a veces para saber qué es una cosa. ¿Cómo vamos a pretender que los alumnos reflexionen sobre cosas muy amplias? Mejor cosas pequeñitas sobre las que ellos puedan pensar sin desbordarse. Bien, hay dos tipos. No os estoy siguiendo en el chat, ¿vale? Pero me encanta que lo estéis usando. Luego lo retomo. Hay dos tipos de complementos predicativos. Voy a ir muy rápido. Los no exigidos y los exigidos. Los no exigidos, que son los más comunes, los que soléis poner como ejemplos, pueden ser de sujeto, de objeto o pueden aparecer también dentro de un sintagma nominal. Y los exigidos son de muchos tipos. De verbos de actitud proposicional, de tipo de considerar, que son quizá los más estándar. Siempre la han considerado muy lista, considero a Juan inteligente, el típico ejemplo, con verbos causativos, como dejar, hacer, haz feliz a tu madre, deja tranquilo a Manuel, etc. Con verbos de apoyo o soporte, María tiene el pelo rojo, fijaos que no puedo quitar rojo, María tiene el pelo rojo y María tiene el pelo, son cosas diferentes. Con verbos denominativos, sus hijos lo llaman papá, o con verbos de percepción, te veo fantástico, o el que hemos dicho antes, te veo en París. Paso rápido porque eso realmente, o sea, está bien que lo sepáis, pero no tiene más, así tiene interés, pero no nos interesa tanto ahora. Los complementos predicativos no exigidos, que antes alguien preguntaba, no recuerdo quién. Entonces esto, Ana me parece, esto es un
¿Es un adjunto? Bueno, pues se llaman no exigidos o adjuntos, pero son predicados. Y se llaman adjuntos porque se pueden eliminar, ¿de acuerdo? Tienen unas características muy específicas. Tienen que ser predicados de estadio, es decir, los predicados que se combinan con estar. Solo pueden aparecer con verbos durativos. Yo puedo tener un predicativo con estudiar, pero no un predicativo con saber, por ejemplo. Los del sujeto tienen más flexibilidad. Pueden aparecer con verbos eventivos, pero el sujeto tiene que ser siempre preverbal y el complemento predicativo tiene que estar detrás del verbo. La planta floreció espléndida, o Juan le pidió matrimonio a Marta emocionado, pero Juan le pidió matrimonio emocionado a Marta es un poco rara. No es que estén mal, es solo que si cambiamos el orden, son raras, ¿de acuerdo? Y luego dentro de los sintagmas nominales, pues que son muy interesantes. A mí me parece que estos son cosas que se les puede... O sea, ¿qué es la llegada de los corredores agotados? Tú les pones esto a los alumnos y si los alumnos no piensan, dicen llegada, núcleo, de los corredores, complemento de llegada, agotados, complementos de corredores. Pero ahí hay un complemento predicativo. Y solo que vean estas cosas, pues a mí me parece que es interesante y me parece que les sirve para entender la estructura jerárquica del lenguaje, que como veis es una obsesión para mí. Bueno, los complementos, floreció la planta espléndida. Bueno, claro, si el complemento predicativo y su sujeto están seguidos, en el 90% de los casos hay ambigüedad. Y una ambigüedad es un ejercicio para los chicos. Efectivamente es ambigua. Los complementos predicativos del objeto tienen un número mayor de restricciones, aparecen con menos verbos, tienen que ser verbos de afectación, de estado no pueden ser de estado. Y tiene que haber contigüidad, tienen que aparecer seguidos el complemento predicativo y su sujeto. Los complementos predicativos exigidos, bueno, ahí tenéis toda la información, pero me interesa que entendáis un concepto, el concepto de predicación compleja. Cuando yo digo considero a Juan inteligente, quisiera que entendierais que el predicado es considerar inteligente, ¿vale? O sea, que considero inteligente, se juntan y toman Juan como complemento, solamente de manera intuitiva, pero es la manera de no volverse loco. Y esto pasa con casi todos los predicados, con casi todos los complementos predicativos exigidos. Vale, bueno, esto me lo salto, bueno, son todos los tipos de predicativos. Y luego hay casos limítrofes, que yo no sé, o sea, que yo no sé. De Monte y Masulo dicen que son predicativos, desde luego que no son complementos, no son adjuntos, entonces tienen que ser predicados y si son predicados tienen que ser predicativos, ¿no? Son cosas del tipo se metió a guardia o se ha colocado de profesor en su antiguo colegio. En mi opinión, no es necesario hablar de estas cosas en secundaria. O sí, porque, bueno, en mi opinión, yo si fuera profesora de secundaria estaría todo el rato diciéndoles cosas que no pueden solucionar para que pensaran, no que no puedo solucionar yo también. Y luego no aprobarían la EBAU. Sí que la aprobarían, ¿eh? Es broma. Bueno, tenemos que distinguir complementos predicativos de otros complementos. Nos da problemas con los complementos del nombre, con los complementos circunstanciales, fundamentalmente. Con los complementos del nombre es muy fácil y seguro que vosotros y vosotras entendéis la diferencia rápidamente. Marta se compró los zapatos con brillo o los niños se comieron el pastel quemado. Estas oraciones son, como ha dicho antes una compañera, son ambiguas. En Marta se compró los zapatos con brillo hay una lectura en la que... A ver, que cuando me suena... Sí. Hay una lectura en la que los zapatos con brillo es todo un constituyente y con brillo es un modificador de zapatos. Y hay otra lectura en la que con brillo es un complemento predicativo. Fijaos que en la primera, cuando es un complemento del nombre, Marta se compró los zapatos con brillo. En nuestra cabeza hay al menos dos tipos de zapatos, o dos zapatos, unos que brillan y otros que no brillan. Y Marta se compró los que brillan.
Esa es la lectura de complementos del nombre, modificadores del nombre. No sabemos cómo llamar a esto, por cierto, si nos ayudáis y nos decís cómo llamáis vosotros a estos modificadores del nombre, fenomenal. Lo mismo en los niños se comieron el pastel quemado. Si es un modificador del nombre que está dentro, complemento del nombre, gracias. Si es un modificador del nombre que está, o un complemento del nombre que está dentro de ese sintagma nominal, entonces hay un pastel que se ha quemado y un pastel que no se ha quemado y los niños se comieron el quemado. Si es un complemento predicativo, solamente hay uno. Igual que solamente hay un par de zapatos. En María se compró los zapatos con brillo. Lo que yo estoy diciendo es que hay unos zapatos que se compró María y que además tienen brillo. En los niños se comieron el pastel quemado. Es que yo he hecho un pastel y se me ha quemado y los niños se comen ese pastel. Creo que o sea, que a los estudiantes a veces se les dicen las pruebas, que es la prueba clásica, ¿no? La conmutación por lo. Cuando cambias por lo, si te llevas eso, que puede ser predicativo o complemento del nombre, pues tienes una cosa y si no tienes otra. Es decir, si yo tengo María se los compró con brillo, tengo un complemento predicativo. Si tengo simplemente María se los compró, tengo un complemento del nombre. Lo mismo en los niños se comieron el pastel. Si digo los niños se lo comieron, tengo un complemento del nombre. Si digo los niños se lo comieron quemado, tengo un complemento predicativo. Pero yo creo que es importante mencionar, o sea, que es importante que ellos entiendan la diferencia de significado, que siempre es la misma. Si es complemento del nombre hay al menos dos entidades, una con esas características y otra no. Y si es un complemento predicativo solamente hay una entidad. ¿De acuerdo? Lo de la unificación terminológica no hace falta que lo jures, Begoña, efectivamente. Bueno, seguimos. Vale, estos son los criterios que he dicho anteriormente. Bueno, hay alguno más, como que en el caso de los complementos directos se pueden pasar a pasiva y el complemento predicativo se queda atrás, que si hay un nombre propio no puede tener un complemento del nombre y que los complementos del nombre no tienen las mismas restricciones que los complementos directos. Con los atributos, ¿quién ha dicho antes? Me parece que Begoña, esta genialidad de sus alumnos pero si es lo mismo, pues es que efectivamente es lo mismo. Lo que pasa que, bueno, pues por alguna razón se explican separados, pero es el mismo tipo de relación la que hay entre un atributo y su sujeto que la que hay entre un complemento predicativo y su sujeto. Y si hay diferencias, está la diferencia de que en un caso el verbo no tiene ningún tipo de significado, simplemente se limita a unir, y en otro caso, pues el verbo es un verbo con significado léxico. Pero claro, si seguimos tirando, vámonos a los verbos pseudocopulativos, de los que no he hablado. Los verbos pseudocopulativos son esos que han perdido su significado léxico y tienen significado aspectual, del tipo andar, ¿no? María anda loca por la calle. En ese caso, María se volvió vegetariana. En María se volvió vegetariana es un atributo de María, ¿verdad? Porque es un verbo pseudocopulativo. Pero si tenemos la misma variante transitiva, o sea, si tenemos la misma oración, pero en la variante transitiva, entonces ya no puede ser un atributo. El ejemplo, las circunstancias volvieron a María vegetariana. María se volvió vegetariana, las circunstancias volvieron a María vegetariana. En la segunda oración, las circunstancias volvieron a María vegetariana. Como no puedo tener un atributo con un complemento directo, entonces no me queda otra que decir que eso es un complemento predicativo. Pero si veis, la relación es exactamente la misma. María se puso enferma. Juan puso enferma a María. Es exactamente lo mismo. Y los alumnos de Begoña estarán muy indignados porque en un caso tienen que decir que es un complemento predicativo y en otro caso tienen que decir que es un atributo. Y de nuevo, pues claro, lo que hace falta es, podemos seguir llamando, o sea, yo no me siento incómoda con dos términos diferentes, atributo y complemento predicativo, pero si yo tuviera que dar clase a alumnos de secundaria, les diría que efectivamente es lo mismo, es la misma relación, ¿de acuerdo? Está muy bien que se indignen, porque eso es que les importa, ¿no? Y luego, los complementos de esta diapositiva he estado a punto de
de quitarla porque sospechaba que me iba a traer problemas. Los complementos predicativos y otros complementos circunstanciales. Porque una cosa que sucede es que ahora todo el mundo ve predicativos en todas partes. Los complementos predicativos y los circunstanciales son casos limítrofes. Hay muchas veces, claro, como los adverbios pueden ser complementos predicativos en ciertos casos, pues ahora es el atributo de los verbos no copulativos. Y no, pues serás muy simplista, pero es así, es que es así. Si esto es simplificar, pues bienvenida a la simplificación, ¿no? Efectivamente, es el atributo de los verbos no copulativos, me parece perfecto. Bueno, las diferencias entre los predicativos y otros complementos circunstanciales a veces un poco difusa. Y bueno, lo que hay que pensar es si el sintagma que estamos queriendo identificar es una expresión abierta que necesita un participante. Si es así, será un complemento predicativo y si no, probablemente será un complemento circunstancial. ¿De acuerdo? Es que me ha dicho Belén que dejara tiempo para las preguntas. Bueno, aquí ahora ya hay algunas propuestas solo de cómo trabajar los atributos y los complementos predicativos. Entonces yo, que me creo que el tiempo es infinito y que nunca consigo organizarme bien, había preparado un montón de preguntas y luego además pensaba dejaros 10 minutos para que trabajarais en grupo e hicierais propuestas. No va a dar tiempo, pero bueno, por lo menos vamos a lanzar algunas preguntas y luego si queréis algunas propuestas y luego si queréis proponer vosotros alguna en el tiempo que dé, o Belén, no sé si te parece más adecuado que les dejemos un poco antes de que empiece Ana. Como veas, yo creo que esto, como es tan interesante, si alguien tiene que descansar un ratito, pues que descanse, puede eso ir. también. Está esto grabándose y podemos aprovechar o podéis aprovechar el tiempo para comentar, que seguro que hay Vale. cosas. Perfecto, pues entonces seguimos hasta las 6. Bueno, venga, vamos a ver cosas que les podemos preguntar a los alumnos. Los predicados cansados, de buen humor, en París y alegre, ¿qué tienen en común de esas 4 cosas? ¿Os habéis ido todos a descansar? Os recuerdo que puede haber más de una respuesta correcta. Vale, vamos a ver. Muy bien, esas son las respuestas correctas. Y lo suyo, lo interesante, sería que luego los estudiantes explicaran por qué o que hiciéramos ciertos cambios. Por ejemplo, y si en vez de buen humor ponemos de buen comer, siguen siendo todas propiedades transitorias. Ponedme ejemplos en los que puedan aparecer como atributos y con complementos predicativos. Es decir, lo suyo es utilizar esta primera pregunta solo como una excusa para luego seguir trabajando. Vamos con otra. En la oración ese perro juega sucio. Antes hemos visto una foto de un perro. ¿Sucio qué es? Recordad que puede haber más de una respuesta correcta. Vale, creo que en la primera sesión Norberto os habló del libro de ejercicios de gramática tradicional de Ignacio Bosque, que hacen preguntas de este tipo todo el rato. Tiene 2 lecturas, efectivamente, pero si yo pregunto esto,
y no te digo que tiene dos lecturas, tú tienes que pensar que tiene dos lecturas. Y efectivamente hay una lectura en la que el perro está sucio, está lleno de barro y está jugando, y otra cosa y otra lectura en la que hace, en vez de ese perro, si estamos hablando de jugadores que están jugando al mus y dices, fulanito juega sucio, entonces la lectura es más clara, ¿no? Que juega haciendo trampas. El perro juega haciendo trampas, juega suciamente. Y en ese caso es un adverbio, porque si fuera en vez de ese perro, si fuera esa gata, también diríamos sucio, no concordaría, ¿de acuerdo? Entonces, sucio puede ser un adjetivo, claro, si es un predicativo es además un adjetivo. Puede ser un complemento circunstancial de modo en la lectura en la que es un adverbio y puede ser un complemento predicativo. Pero si les ponemos preguntas como estas, hay que explicarles que cuando estamos hablando de adjetivos, cuando decimos adjetivo, estamos haciendo referencia a categorías, y cuando hablamos de predicativos, estamos haciendo referencia a funciones o complementos circunstancial de modos. Ana, no es un adjetivo adverbial, sino un adverbio adjetival, al revés, ¿de acuerdo? Sucio, cuando equivale a suciamente, es un adverbio, pero que procede de un adjetivo. Eso es. Vale, siguiente. Ahora vamos a construir. Construye una oración identificativa cuyo sujeto sea una relativa sin antecedente expreso. Venga. ¿Quién verga es bueno? ¿Quién sabe la respuesta no está? Quienes le escribieron hoy fueron los alumnos, quienes vengan hoy tendrán un regalo, el que quiere volar es el jefe, la que vino es Ana. Cuidado que quien bien te quiere te hará llorar, que por cierto, qué frase tan horrible, pero yo siempre tiendo a ponerla porque es la primera que me sale y luego siempre la cambio. Cuidado que no es una identificativa, es una oración que tiene una relativa como sin antecedente como sujeto y por ahí hay alguna otra, la que vino es Ana, si va bien, el que quiere volar es el jefe, quienes vengaron a las víctimas fueron héroes. ¿Vale? Belén, no sabía lo que decías, me pasa con brazo de gitano, a mí también. A mí me pasa lo mismo, que me parece horrible y además es que el pastel está buenísimo, pero bueno, vale, muy bien. Estas oraciones en las que lo que tienen que hacer es construir los ejercicios de análisis inverso son perfectos porque cometen errores y entonces los errores nos sirven primero, los errores nos sirven para identificar dónde están fallando y a partir de ahí nos sirven para construir la clase. Y me parece que es la última. Un par mínimo cuyo atributo pueda combinarse con sí y con estar. Este es el principio solo porque cuando pongáis los pares mínimos podremos trabajar un montón. Ser y estar aburrido. Ser en el estadio y estar en el estadio. ¿Quién ha puesto ser en el estadio y estar en el estadio? Me interesa muchísimo. Ah, será en el estadio. Brutal, efectivamente. La conferencia será en el estadio o María está en el estadio. Y ahí tenemos que explicarles por qué el sujeto es capaz de cambiar el verbo, que no es cosa fácil. Juan es eficiente y Juan está eficiente. En realidad, si pensáis, casi cualquier adjetivo puede combinarse con ser y con estar. Y si os dais cuenta, salvo la introducción de en el estadio, todos los demás habéis puesto adjetivos. Es porque son los más fáciles de combinar con ser y con estar. Los sintagmas nominales, por ejemplo, solamente van con ser. Los adjetivos son los que pueden ir con los dos y algunos sintagmas preposicionales. Pero a partir de aquí
podríamos empezar a trabajar. Vale, muy bien. ¿Y qué significa una cosa y qué significa otra? Y hay el mismo cambio de significado entre Juan es o está guapo y Juan es o está español hoy. No es cambio. Es jefa y está de jefa. Muy bien, Isabel. Tenemos ahí el de que tenemos que explicar también. Vale. Y me parece que queda una. Construye una oración con un verbo de movimiento y un predicativo de sujeto. Llegaron cansados. Juan vino agotado. Juan corrió cansado. Ana llegó harta de trabajar. Vosotros mirad los ejemplos que estamos poniendo. Cansados, hartos, agotados. Esto quiere decir algo, ¿eh? El avión aterrizó sin gasolina. Muy buena. Entró ilusionado. Pedro anda pegado. Gemma, ese Pedro anda pegado puede ser efectivamente o un atributo, un atributo de un verbo pseudocopulativo, si entendemos que anda es como que va pegado, o puede ser, si anda tiene todo su significado léxico, puede ser efectivamente un predicado con un verbo de movimiento. Viaja sin compañía, el coche subió renqueante la cuesta, etcétera. Vale. Bien, pues ahora sí que me parece que este era... no. Construye, esto es más difícil. Construye una oración con un predicativo del objeto que sea una oración de relativo. Y esto a los muchachos se les puede dar un mini punto si son los primeros en hacerlo, porque esta es más complicada. Tengo espinacas que están caducadas. Ana, yo tengo espinacas que están caducadas, no veo la lectura de predicativo. Y a Silvia que se pasaba de miedo en su clase. Ese bien. Si ponemos un sintagma nominal, recordad que es más fácil, las tengo que están caducadas. Sí, pero las tengo que están caducadas es, por ejemplo, tengo esas espinacas que están caducadas, ¿no? Pero si el sintagma nominal es escueto, si no tiene determinante, tengo las espinacas caducadas. Sí, pero has puesto las. Ana? ¿Ves? Tengo la bolsa de espinacas que está caducada. Tengo esta bolsa de espinacas que está caducada. Bien, pero no sin el determinante. Compró la fruta que iba a pudrirse. La compré que parecía reformada. Juan besó a Ana que estaba dormida. He visto un edificio que se construyó el año pasado. No, cuidado con esa. He visto un edificio que se construyó el año pasado. Eso es una relativa restrictiva. ¿Cómo podéis saberlo? Moved, llevad cambiad el orden. He visto un edificio, he visto que se construyó el año pasado. Lo he visto que se construyó el año pasado. Amar, estas son más difíciles, ¿eh? La vi, los ejemplos típicos, la vi que parecía una princesa, la vi que se caía cuando andaba, me la encontré que daba pena verla, cosas muy positivas todas. Y son relativas, que es también una cosa interesante. Bueno, y hay algunas actividades más de reflexión que podemos hacer sobre atributos o sobre complementos predicativos, que generalmente a mí me interesa mucho que los alumnos reflexionen. O sea, si lo hacemos muy bien, muy bien, los alumnos reflexionarán sobre sus producciones. Pero ya si lo hacemos nivel Dios, entonces reflexionarán sobre sus no producciones, es decir, reflexionarán sobre las cosas que no pueden decir. Esto cuando un alumno llega al punto de, cuando un alumno dice, profe, ¿por qué no puedo decir esto? Entonces estamos en el nivel Dios, acordaos.
Y bueno, entonces actividades de reflexión es lo mismo que ya hemos comentado anteriormente, pero que a los alumnos les pueden servir para pensar sobre las cosas que dicen o que no dicen. ¿Por qué no puedo decir considero a Juan cansado? Que le he puesto una interrogación, pero pues depende del día, me parece que está mejor o peor. Pues no puedo decirlo porque considerar necesita predicados de individuo, predicados que denoten propiedades permanentes. ¿Y por qué no puedo decir tu prima llegó inteligente? Pues por lo contrario, porque los predicados, los complementos predicativos adjuntos o no exigidos tienen que ser predicados de estadio. Podemos trabajar con los estudiantes con pares mínimos. A los estudiantes de Begoña les puedes decir cuál es la diferencia entre los niños están y llegaron cansados, aunque solo sea para decirnos que la relación entre los niños y cansados es la misma en un caso y en otro, y entonces serán conscientes de lo que es la predicación y podemos preguntarles cuál es la diferencia entre Isabel es la jefa o la jefa es Isabel. Pueden analizar secuencias ambiguas, veo a María en París, mi hija se ha comprado los pantalones rotos, o el famoso ese perro juega sucio. Y ahora ya sí que he terminado